Les saluda Anderson Equipa. Realicé un resumen acerca de los principios de medición de aislamiento, el cual quiero compartir con ustedes, esperando les sirva y sea de su agrado. Sin más que decir, empecemos. Principios de medición de aislamiento. La medición de aislamiento es muy conocida y muy importante, el cual, si se aplica de manera correcta, puede formar parte del mantenimiento predictivo. Para empezar, quisiera definir qué es el aislamiento eléctrico o aislante eléctrico. Se considera aislante eléctrico a todo material que tiene una baja capacidad de conducción eléctrica y por ende una alta resistencia. La función principal del aislamiento eléctrico es evitar que el material energizado tenga contacto con el entorno. Otra definición para el aislamiento eléctrico o aislante eléctrico se refiere a todo material al cual al aplicarle tensión eléctrica continua, éste no deja pasar completamente la corriente. Cuando hablamos de aislamiento eléctrico o aislante eléctrico, se nos viene a la mente la chaqueta de los conductores, pero la medición de resistencia de aislamiento eléctrico no solamente se va a hacer en conductores o cables, sino también se va a realizar en motores principalmente y en transformadores. Hasta la actualidad no existe un material aislante perfecto, pero se han desarrollado excelentes aislamientos para las necesidades de la industria. Como saben, el aislamiento eléctrico se degrada continuamente. Es por ello que es muy importante realizar monitoreos regularmente para ver el estado en el cual se encuentran estos. Esto como parte de un mantenimiento predictivo y para la prevención de accidentes. Para continuar vamos a explicar el principio que utiliza un medidor de resistencia de aislamiento. Principio de funcionamiento de un medidor de resistencia de aislamiento. El medidor de resistencia de aislamiento utiliza la ley de Ohm, una ley fundamental y muy conocida y aplicada por todas las personas que se dedican a trabajar en el ámbito de la electricidad. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Cómo así el medidor de resistencia de aislamiento utiliza la ley de Ohm? Pues el medidor de resistencia de aislamiento genera e inyecta una tensión en corriente continua conocida para seguidamente medir las corrientes de fuga que atraviesan o que escapan a través del aislamiento. Uno pensaría que el medidor de resistencia pues mide la resistencia, ¿no? Pero no, lo que mide son las corrientes de fuga. Al conocer los valores de tensión y corriente, aplicamos la ley de Ohm y obtenemos el valor de la resistencia, en este caso de la resistencia de aislamiento, como se puede ver en la fórmula. La resistencia sería igual al voltaje inyectado sobre la intensidad que equivale a las corrientes de fuga que atravesaron el aislamiento. En esta figura se puede ver una aplicación para medir la resistencia de aislamiento en un conductor. Se puede observar que se utiliza un medidor de resistencia de aislamiento de la marca Fluke, modelo 1507. Bueno, el medidor de resistencia de aislamiento genera una tensión en corriente continua conocida. Puede ser de 50 voltios, de 100 voltios, 250 voltios, 1000 voltios o superior, la cual va a ser seleccionada por el usuario y el valor de esta va a depender de la aplicación que se esté realizando.
Una vez seleccionada la tensión, lo que se va a medir son las corrientes de fuga para seguidamente aplicar la ley de Ohm y calcular la resistencia de aislamiento. En este caso, lo que se va a medir son las corrientes de fuga que atraviesan el aislamiento del conductor de color marrón hacia el conductor de tierra que tiene el color verde y amarillo. Como les decía, al tener los valores de corriente y tensión, aplicamos la ley de Ohm para obtener la resistencia, en este caso la resistencia de aislamiento. Por ejemplo, si inyectamos una tensión en continua de 1000 voltios y las corrientes de fuga que escapan del conductor de color marrón hacia el conductor de tierra son equivalentes a 1 miliamperio, entonces la resistencia de aislamiento de este conductor sería de 1 megaohm, el cual es el resultado de dividir los 1000 voltios de tensión en continuo inyectados sobre las corrientes de fuga. Normalmente, en este modelo de medidor de resistencia de aislamiento, lo que se hace es seleccionar el voltaje de acuerdo a nuestra aplicación y presionar el botón de test hasta obtener el valor de resistencia de aislamiento en el display. Es normal que la medición de resistencia de aislamiento tome de 30 a 60 segundos. Por lo tanto, para no presionar el botón de test durante ese tiempo, lo usual o lo conveniente es primeramente presionar el botón del look y seguidamente presionamos el botón de test hasta obtener la medida de resistencia de aislamiento. Una vez obtenida la medida de resistencia de aislamiento, bastará con presionar nuevamente el botón de test o del look para que se descargue el voltaje aplicado. A continuación les presento los consejos para realizar pruebas de aislamiento efectivas. El primer consejo es fijarnos constantemente en el voltaje aplicado. Este voltaje se debe mantener constante o debe tener una pequeña variación. Si existe mucha variación del voltaje aplicado, el resultado de la medición no es confiable. ¿A qué me refiero con ello? Al inyectar nosotros una tensión, esta tensión se mostrará en la pantalla y esta tensión debe ser constante o, si hay variación, debe tener una variación mínima. Si vemos que la variación del voltaje es grande, nos arrojará una medición de aislamiento no confiable. El segundo consejo es que debemos desconectar los dispositivos electrónicos como controladores lógicos programables, transmisores, etc., antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento, debido a que los sistemas electrónicos pueden dañarse al ser sometidos a tensiones superiores a la tensión normal o a la tensión de funcionamiento. Como ya se indicó anteriormente, al momento de realizar la prueba de medición de resistencia de aislamiento, se utilizan voltajes altos, que van desde los 50 voltios hasta los 500, 1000 voltios o superiores a este. Estos voltajes o estas tensiones podrían comprometer o dañar los sistemas electrónicos. Es por ello que lo recomendable es desconectarlos. El tercer consejo es que debemos seleccionar una tensión de prueba adecuada para el aislamiento que se está por probar, sin dañar el aislamiento por exceso de tensión. Es decir, al momento de realizar la medición del aislamiento, lo que hacemos es tensionar el aislamiento, pero no debemos tensionarlo en exceso, ya que podríamos llegar a dañarlo. Por lo general, resulta adecuado probar el aislamiento con tensiones del doble del funcionamiento normal o del funcionamiento nominal. Es decir, si tenemos un motor que funciona con una tensión de 220 o 250 voltios, lo ideal o lo recomendado sería probarlo con una tensión de 500 voltios, el cual es equivalente al doble de la tensión de funcionamiento. Más adelante veremos los voltajes recomendados de acuerdo a las normativas y estándares que se deben aplicar de acuerdo al voltaje de funcionamiento de un equipo. El cuarto consejo se refiere
a que cuando utilicemos el medidor de resistencia y aislamiento, debemos dejar los conductores conectados al momento de detener la prueba. Con conductores nos referimos a los cables que tiene el medidor de resistencia y aislamiento. El medidor de resistencia y aislamiento puede descargar cualquier tensión de prueba residual. Les voy a presentar una imagen en donde podemos observar un medidor de resistencia y aislamiento de la marca Fluke, el modelo 1587FC. En la esquina inferior podemos observar una tensión de 525 VDC. Es el voltaje que se inyecta para medir el aislamiento. Ahora, mientras se muestra este voltaje, debemos evitar tener contacto directo con los cables o con el conductor cuando se esté realizando la prueba de aislamiento. Cuando este voltaje baje hasta 0 voltios, es cuando el medidor de aislamiento ha descargado toda la tensión inyectada y es seguro que ya no vamos a tener contacto con una fuente de energía. Actualmente, casi todos los modelos de medidor de resistencia y aislamiento tienen esta opción para descargar las tensiones de pruebas residuales. El quinto consejo es que debemos tener en cuenta el efecto de temperatura. Lo que se recomienda es que las pruebas se realicen a una temperatura estándar de 20 grados Celsius. Muchas veces no vamos a lograr tener este valor de temperatura, así que lo recomendable o la solución a adoptar sería establecer un valor de referencia de una temperatura y a este valor de temperatura debemos realizar siempre las mediciones de resistencia y aislamiento para tener un historial eficaz, un historial que refleje en sí el estado del equipo. Para continuar vamos a ver el por qué se debe hacer una medición de resistencia de aislamiento. Como primer punto tenemos la seguridad de las personas, ¿no? La integridad de las personas. La resistencia de aislamiento, como lo dijimos anteriormente, tiene la función principal de no dejar pasar la corriente eléctrica al exterior y hacer que la corriente viaje solamente por el conductor, ya sea de cobre, aluminio, ¿no? etc. Sin embargo, existen muchísimos factores que afectan el aislamiento, como la temperatura, la humedad, los armónicos, los arranques no controlados de los motores. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta el estado de la resistencia de aislamiento, podemos sufrir accidentes como electrocuciones, quemaduras, al tener contacto directo con un equipo conductor que presente bajo aislamiento o que quizás ya no tenga aislamiento suficiente como para proteger. Fuera del ámbito industrial también es muy importante tener en cuenta el valor de la resistencia y aislamiento, esto aplicado a las viviendas, a los domicilios, ya que instalaciones o acometidas muy viejas podrían causar incendios, hacer que las personas o las familias pierdan el patrimonio muy importante que es la vivienda. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la medición de resistencia de aislamiento para la seguridad e integridad de las personas. Como segundo punto, tenemos que se debe hacer una medición de resistencia y aislamiento como parte de un mantenimiento predictivo. Al tener la tendencia de la medición de aislamiento de los equipos, podemos pronosticar y adelantarnos a una posible falla y cambiar el equipo de manera oportuna, de manera planificada, ganando con ello extender la vida útil del equipo y también reducir los costos por parada de equipos, ya que, como les dije, al tener una tendencia de la medición de aislamiento podemos saber cuándo va a fallar o cuándo podría fallar este equipo. Como tercer punto es para respetar las reglamentaciones. Esto más que nada enfocado al ámbito industrial. Existen estándares como la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, NETA, o la EEE 43-2000, que es un estándar de procedimientos para la medición de aislamiento en máquinas giratorias.
Es decir, nos dan valores mínimos y representativos de aislamiento a los cuales debe funcionar un equipo. Es muy importante respetar estas reglamentaciones, ya que con ella podemos lograr certificaciones y aprobar auditorías que garanticen el buen estado del aislamiento de los equipos, brindando con ello áreas de trabajo o ambientes de trabajo seguros. Para continuar, vamos a ver cuándo debemos realizar una medición de aislamiento, cuándo es recomendable, cuándo es preciso hacer una medición del aislamiento eléctrico. Como se puede observar, tenemos 4 puntos recomendados en los cuales se debe hacer una medición de aislamiento, como son las obras nuevas, las renovaciones, los cambios y las reparaciones. Bien, como primer punto y quizás el principal, es que se debe realizar una medición de aislamiento eléctrico cuando se tiene una obra nueva, cuando se tiene un motor nuevo, un transformador nuevo, una instalación o una acometida nueva, ¿no? Este es uno de los momentos principales para realizar la medición del aislamiento, ya que podemos utilizar el valor inicial con el cual está ingresando el equipo para posteriormente ser comparado, ¿no?, con las medidas posteriores de acuerdo al manejo o a las fechas que tengamos de medición de aislamiento para un determinado equipo. Como podemos observar, el aislamiento de los equipos siempre está en decremento. En imagen se observa una medición, un historial de aislamiento, ya sea de un motor, en donde entra con un determinado valor en megaohmios y este va decrementando hasta que sea cero, ¿no? Y posiblemente si es un motor, en este caso, aquí ha sido sacado a mantenimiento y ha sido rebobinado y ha mejorado el aislamiento, ¿no? Y así continuamente se tienen lecturas de medición de aislamiento. Algo más que recomendar en esta parte sería el uso de un termohigrómetro. Un termohigrómetro es un medidor de temperatura y de humedad, ¿no? Son factores que intervienen mucho en la medición de aislamiento eléctrico. Así que para tener una correcta medición de aislamiento, siempre deberíamos procurar realizar la medición de aislamiento cuando se tengan los mismos valores de temperatura y de humedad. A continuación vamos a ver los factores que afectan el aislamiento. Tenemos causas mecánicas, como los excesivos arranques y paradas, los niveles altos de vibración, el deterioro de los rodamientos. También tenemos causas químicas, como vapores, corrosivos, polvo, el aceite y el agua, ¿no? También tenemos causas térmicas, como las temperaturas altas o bajas, temperaturas extremas, ¿no?, cambios bruscos a los cuales están sometidos los equipos. Y por último tenemos las causas eléctricas, como el alto voltaje, la sobrecarga, los transitorios, la mala calidad de energía que se entrega, ¿no? A continuación les muestro una imagen que obtení de un informe realizado por el grupo Chauvin-Arnoux, donde nos dicen los porcentajes en los cuales de las causas que mayormente afectan el aislamiento. Como causa principal, que ocupa un 43%, son las contaminaciones externas, ¿no?, que ya lo vimos que pueden ser causas químicas, como los vapores, los ambientes corrosivos, el polvo, el aceite, el agua, son los principales factores que afectan el aislamiento eléctrico. Como segundo factor tenemos las sobrecargas, ¿no?, que tiene un 25%. Esto sería una causa eléctrica, ¿no? Para continuar con los fallos mecánicos, las causas mecánicas, con un 12%, con los excesivos arranques y paradas, con los niveles altos de vibración, ¿no? Y siguiendo esta secuencia, serían los fallos de fase, que serían unas causas eléctricas, ¿no? Esto sería una mala entrega de la calidad de energía, ¿no? Y por último tenemos dos factores que se deben al deterioro de los aislantes, que posiblemente se han dado
por estas causas, ¿no? Mecánicas, químicas, térmicas, eléctricas. Y por último hay otros factores que también afectan el aislamiento. Probablemente sean factores como las temperaturas excesivas, los cambios bruscos de temperatura que existen en el entorno que afectan el aislamiento. Para continuar, seguramente algunos o muchos de ustedes se han preguntado ¿por qué necesitamos de un equipo adicional para medir resistencia de aislamiento? ¿Por qué no usar solo un multímetro? ¿Por qué no usar solo un multímetro si el multímetro también mide resistencia? La respuesta es porque los multímetros para medir resistencia solo emplean pequeñas cantidades de tensión o de voltaje, debido a que se usan para medir resistencias muy bajas en comparación a las resistencias que mide un medidor de resistencia de aislamiento. El medidor de resistencia de aislamiento, o más conocido como megómetro, mide resistencias de un valor alto que se encuentra en el orden de los megaohmios. Para realizar esta medición aplican altas tensiones, como ya lo vimos, muy diferentes y muy grandes en comparación a las tensiones que aplica un multímetro. Debemos tener en cuenta que nosotros al aplicar tensión en un cable, un conductor, lo que hacemos es tensionar el aislamiento, pero no debemos tensionarlo en exceso, como se dijo anteriormente. Si muchas veces tenemos dudas de la tensión con la cual debemos probar un equipo, lo recomendable es probarlo con una tensión inferior. Pero, como se dijo también anteriormente, por lo general resulta adecuado aplicar el doble de tensión de lo que normalmente recibe el equipo. Para añadir, un buen resultado de una correcta prueba de medición de aislamiento debe encontrarse en el orden de los megaohmios. Es decir, si nosotros queremos aceptar como una buena medición de aislamiento o queremos aceptar que nuestro equipo tiene una buena medición de aislamiento, este resultado debe encontrarse en el orden de los megaohmios. En la figura 4 también podemos observar una instalación de tuberías de agua. Vamos a tomar esta figura como ejemplo para compararla con la medición de resistencia y aislamiento. En las instalaciones de tuberías de agua, lo que se hace para comprobar si hay fugas o no es someter a estas tuberías a una presión alta. De esta manera podemos comprobar si existen fugas o no. Lo mismo se hace con la medición de resistencia de aislamiento. Lo que se hace es tensionar el aislamiento para ver si de esta manera se generan corrientes de fuga. Pero podemos observar en la figura 4 que encontramos deformado una parte de la tubería. Esto debido al exceso de presión que se ejerció en esta tubería. Lo mismo puede suceder con la medición de resistencia y aislamiento. Al momento de tensionar, de inyectar tensión en continua, no debemos excedernos en esta tensión, ya que podríamos dañar el aislamiento en lugar de conocer cuál es el estado en el que se encuentra. Para continuar, vamos a explicar acerca de las corrientes de fuga. Cuando aplicamos una tensión continua al aislamiento, se generan diversas corrientes dentro del material aislante, las cuales varían con el tiempo. Es decir, al momento de realizar la medición de aislamiento con el megómetro, dentro del aislamiento se generan corrientes de carga capacitiva, corrientes de conducción y una corriente de absorción, las cuales sumadas nos dan una corriente total. Estas corrientes, como se puede observar en la gráfica, varían con el tiempo. En primer lugar, encontramos la corriente de carga capacitiva. Es la corriente que se genera al inicio, la cual corresponde a la corriente requerida para cargar la capacitancia del aislamiento. Al principio su valor es muy elevado, pero cae exponencialmente a un valor cercano
a cero en un periodo muy corto de tiempo. La corriente de carga capacitiva se genera normalmente cuando los cables están muy juntos. Entonces, el material aislante actúa como el material dieléctrico de un condensador y los conductores actúan como si fueran las placas del condensador. Cuando hablamos de capacitancia, nos referimos a la capacidad que tiene un componente o un circuito para almacenar energía en forma de carga eléctrica. Quisiera detallar un poco más acerca de las corrientes de carga capacitiva mostrándoles las siguientes imágenes, sin antes mencionarles nuevamente que estas corrientes se generan debido a que los conductores se encuentran muy cerca. Por ello es que se representan mediante un capacitor. A continuación les muestro las imágenes. Bien, se representa como un capacitor debido a que están muy cerca, en donde el aislante representa el material dieléctrico del capacitor y los conductores representan las placas paralelas del capacitor. En un inicio se tienen tanto cargas positivas y negativas en ambos lados. La fuente representaría la tensión que va a inyectar el megómetro para realizar la medición de aislamiento. Al momento de inyectar esta tensión, lo que sucede es que las cargas negativas pasan de una placa hacia otra, haciendo que el capacitor se polarice. Esta circulación de cargas negativas representa la corriente de carga capacitiva. Es por ello que al inicio tienen un valor muy alto y ya cuando el condensador se haya polarizado totalmente, estas prácticamente se vuelven cero, como se muestra en la gráfica de corriente. La corriente de carga capacitiva al inicio tiene un valor muy alto y en poco tiempo, en pocos segundos, esta corriente se vuelve un valor muy cercano a cero. Una solución para evitar que las corrientes de carga capacitiva tengan un valor muy alto es la de separar los conductores, pero esto en ambientes industriales es prácticamente imposible debido a las exigencias y al diseño con las que cuentan los ambientes o las plantas industriales. La siguiente corriente que vamos a estudiar es la corriente de absorción. Es una corriente muy parecida al comportamiento de la corriente de carga capacitiva. Esta se genera cuando el material aislante sufre envejecimiento y depende del tipo de material del aislante. Esta corriente tiene una duración más extensa que la corriente de carga capacitiva, como se puede ver en la imagen en donde figuran los tres tipos de corrientes de fuga. La tercera corriente es la corriente de conducción. La corriente de conducción es estable a través del aislamiento y generalmente se le representa por una resistencia de un valor muy alto. Esta corriente es producida por la existencia de electrones libres en el aislamiento, las cuales fluyen por efecto del campo eléctrico. Esta corriente indica la calidad del aislamiento. Es por ello que el valor de esta corriente se incrementa cuando existe presencia de humedad y contaminación en la superficie del aislamiento. Debido a ello, la corriente de conducción es muy importante a tener en cuenta cuando se realiza la medición de aislamiento. Es quizás la corriente a la que debemos prestar mayor importancia. Seguidamente vamos a ver los tipos de prueba de resistencia de aislamiento. Existen muchos métodos para calcular o para medir la resistencia de aislamiento. En esta oportunidad vamos a ver dos métodos de medición de resistencia de aislamiento. El primer método es el método de medida e interpretación de los resultados, o comúnmente llamado como comprobación puntual o medición de corto plazo. El segundo método es el método de medición basado en la influencia del tiempo de aplicación de la tensión de ensayo. En este método vamos a ver lo que es el índice de polarización y el índice de relación de absorción dieléctrica. Más adelante vamos a ver qué es lo que nos tratan de decir los resultados del índice de polarización y de la relación de absorción dieléctrica.
El primer método que vamos a ver es el método de comprobación puntual o medición de corto plazo. Este método consiste en realizar la medición de aislamiento aplicando tensión. Para realizar la medición de aislamiento se recomienda inyectar la tensión por lo menos un minuto, quiere decir de 30 a 60 segundos. Esta medida es afectada por la presencia de la temperatura y la humedad. Es por ello que al momento de realizar esta medición debemos tener una temperatura y una humedad estándar para la realización de las demás mediciones de aislamiento. Es decir, si en este punto nosotros realizamos una medición de aislamiento con una temperatura de 20 grados Celsius y una humedad, digamos, del 50%, cuando realicemos en otra oportunidad una medición de aislamiento, tenemos que procurar mantener esta temperatura y esta humedad. De la misma manera, al momento de realizar la tercera medición y así sucesivamente, tenemos que procurar realizarlo a las mismas condiciones de temperatura y humedad que se hizo la primera vez. Es por ello que es muy importante tener un dispositivo llamado higrómetro, el cual mide la temperatura y la humedad del ambiente. También es recomendable en este tipo de medición llevar un registro gráfico o un registro de las mediciones del aislamiento. Con ello podemos ver la tendencia del comportamiento del aislamiento de los equipos, de los conductores, y podemos adelantarnos o predecir un posible fallo del equipo. Antes de explicar el segundo método de medición de aislamiento, quisiera explicar acerca del voltaje que debemos seleccionar de acuerdo a los equipos que tenemos en nuestra instalación. El voltaje aplicado depende del estándar que usamos. Principalmente existen dos estándares. El primer estándar es el estándar IEEE 43-2000. Este estándar nos da las prácticas recomendadas para la medición de aislamiento en máquinas rotativas. ¿Qué nos dice este estándar? Que el voltaje que debemos aplicar depende del voltaje de funcionamiento de los equipos. ¿Cómo así? Es decir, si tenemos un equipo que funciona con un voltaje de menos de 1000 voltios, la tensión que debemos aplicar es de 500 voltios. Si tenemos un equipo que funciona con 1000 a 2500 voltios, la tensión que recomienda este estándar es de 500 a 1000 voltios. Y así como se puede observar en el siguiente cuadro. El siguiente estándar es el estándar NETA, que corresponde a la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas. ¿Qué nos dice este estándar? Si nosotros tenemos un equipo con una tensión nominal de 250 voltios, la tensión que debemos aplicar es de 500 voltios. Si tenemos un equipo que tiene una tensión nominal o una tensión de funcionamiento de 600 voltios, la tensión recomendable a aplicar al momento de realizar la medición de aislamiento es de 1000 voltios. Y así sucesivamente. ¿A qué me refiero con tensión a aplicar? Me refiero a la tensión que debemos seleccionar al momento de elegir el voltaje para realizar la medición de aislamiento. Me refiero a estas tensiones, las cuales son seleccionables en los equipos para medición de aislamiento o megómetros. Una vez que hayamos seleccionado el voltaje a aplicar, nos preguntamos qué valor de resistencia debemos aceptar para corroborar que nuestra medición de aislamiento, que nuestro equipo se encuentre en buenas condiciones. Bueno, las resistencias también son recomendadas con los dos estándares anteriores que mencionamos. Las resistencias mínimas aceptables, según la IEEE 43-2000, nos dice que si tenemos un equipo que funciona con una tensión nominal de 0 a 208 voltios, la resistencia mínima aceptable es de 100.000 ohmios.
Si tenemos un equipo que funciona entre 208 a 240 voltios, la resistencia mínima aceptable es de 200.000 ohmios. Si tenemos un equipo que funciona entre 240 a 600 voltios, la resistencia mínima aceptable es de 300.000 ohmios. Y así sucesivamente, como indica el cuadro que nos presenta el estándar IEEE 432.000. Según el estándar NETA de la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, nos dice que si tenemos un equipo que funciona con una tensión nominal de 250 voltios, la resistencia mínima recomendada es de 25 megaohmios. Si tenemos un equipo que funciona con una tensión nominal de 600 voltios, la resistencia mínima recomendada es de 100 megaohmios. Y así sucesivamente, como indica el siguiente cuadro. Ahora debemos tener muy presente estos valores de resistencia mínima recomendadas por estos estándares al momento que realicemos nuestra medición y presentemos nuestro informe. Según la experiencia, las resistencias que debemos aceptar para un motor o para un transformador debe ser mínimo de 100 megaohmios. Pero estas son las resistencias mínimas aceptables que también ofrecen, que también aceptan los estándares IEEE 432.000 y la NETA. Así que si hacemos un informe, podríamos contrastarlo con estos estándares. Esperando les sirva y les sea de mucha utilidad los valores de tensión que debemos inyectar según la tensión nominal del equipo y los valores de resistencia mínimos aceptables que debemos tener en cuenta según los estándares IEEE 432.000 y la NETA, vamos a proseguir con el segundo método de medición basados en la influencia del tiempo de aplicación de la tensión de ensayo. En este método es muy importante atender a dos índices, el índice de polarización y el índice de absorción dieléctrica. Vamos a ver qué es lo que representan cada uno de estos índices y por qué son tan importantes. En primer lugar está el índice de polarización. El índice de polarización es una relación de dos resistencias. La primera medida a un minuto de iniciado el ensayo y la segunda a los 10. El índice de polarización se expresa de la siguiente manera. Como la razón de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos y la resistencia de aislamiento a un minuto. Es decir, que al momento de realizar la prueba de medición de aislamiento, debemos anotar los valores de resistencia de aislamiento a un minuto y anotar el valor de resistencia de aislamiento a los 10 minutos. La razón de ambos nos va a arrojar un resultado, el cual se puede ver en la siguiente tabla, que también es un estándar de la IEEE 432.000, que nos dice que si el aislamiento del motor es de clase A, el valor del índice de polarización debe ser de 1.5. Si el aislamiento es de clase B, el valor del índice debe ser de 2. Si el motor tiene un aislamiento de clase F, el valor del índice que debemos aceptar es de 2.0. Y así también para un motor de aislamiento de clase H. El índice de polarización lo que nos indica o lo que nos informa es acerca del estado de humedad y de limpieza del equipo. Es decir, si tenemos valores por debajo de estos, lo que nos indica es que tenemos un equipo que presenta bastante humedad y que presenta mucha contaminación. El segundo factor que debemos tener en cuenta, pero no por ello menos importante, es la relación de absorción dieléctrica. La relación de absorción dieléctrica es una relación de dos resistencias, la primera medida a los 30 segundos de iniciado el ensayo y la segunda medida a los 60 segundos de iniciado el ensayo. El índice de absorción dieléctrica se expresa de la siguiente manera, como la razón de la resistencia de aislamiento a los 60 segundos sobre la resistencia de aislamiento a los 30 segundos. Es decir, que al momento de realizar la medición de aislamiento,
Vamos a anotar los valores de resistencia y aislamiento a los 30 segundos y luego a los 60 segundos. Y la razón de estos nos va a dar los siguientes valores, que también son recomendados por el estándar IEEE 43-2000, que nos dice lo siguiente: si tenemos un valor para el DAR que se encuentra entre 0 y 1, nos indica que la condición de la resistencia es muy peligrosa. Si tenemos un valor del DAR que está entre 1 a 1.3, nos indica que la condición de la resistencia es pobre. Si tenemos un valor de DAR que está entre 1.3 a 1.6, nos indica que la condición de la resistencia es buena. Si tenemos valores de DAR de 1.6 a más, nos indica que tenemos una resistencia excelente. Este valor nos informa sobre el estado de humedad y limpieza del equipo, al igual que el índice de polarización, solo que en un corto plazo o un corto tiempo de medición. Pero no por ello vamos a realizar estas mediciones independientemente. Es decir, que siempre debemos tener ambos valores, tanto como el índice de polarización como el de relación de absorción dieléctrica. Actualmente no es necesario anotar los valores de medición de aislamiento a los 30 segundos, a los 60 segundos o a los 10 minutos, como indican estas pruebas, para obtener los valores del índice de polarización y los valores del DAR. Debido a que en la actualidad los medidores de resistencia y aislamiento vienen con esta función incluida, como se puede observar en el medidor de resistencia y aislamiento de la marca Fluke, el modelo 1507. Bastará con presionar este botón donde dice PI y donde dice DAR para obtener los valores de índice de polarización y de relación de absorción dieléctrica. Esperando haya sido de su agrado esta presentación y principalmente esperando que hayan aprendido o que se hayan informado un poco acerca de la medición de resistencia y aislamiento. Muchas gracias por ver la presentación.